No todo es tan bueno ni todo tan malo con los teléfonos plegables. En este video vamos a responder a la pregunta del título. ¿Llegó finalmente el momento de comprarse uno? Primero que todo, si tenés este celular, por nada del mundo le saques el film protector a la pantalla. Es lo que lo protege al plegar. Y el día de mañana, cuando se empiece a gastar, se cambia por otro y listo. La parte interna de la bisagra no se daña, solo el plástico intercambiable. Viendo el cuerpo y diseño del Z Fold 5, el más fino y liviano de la línea, pesa 253 gramos, cerrado tiene un grosor de 13,4 milímetros y abierto un grosor de 6,1 milímetros, con protección IPX8, o sea, es sumergible, resistente al agua, pero no al polvo. Por las dudas, mi recomendación siempre es que evites mojarlo, porque la garantía no lo cubre. En los bolsillos entra sin problemas, en mano es cómodo, se lo siente premium, de calidad, con materiales de cristal y bordes de aluminio. La bisagra es nueva, de doble carril y más sólida. Con esto lograron una mayor durabilidad en el tiempo, en teoría, y que el celular se pueda cerrar y quedar simétrico. Antes quedaba un hueco entre ambas pantallas donde pasaba suciedad y quedaba más ancho. La parte del pliegue se sigue notando, mucho menos que en versiones anteriores, y si le pasamos el dedo por encima se va a notar que la pantalla se hunde. En mi experiencia con el celular abierto casi nunca tuve que pasar el dedo por ahí, porque al navegar por internet, scrollear o escribir, los dedos siempre se mueven por los costados y no por el medio. Si hay una luz directa que le pegue de frente, sí se va a ver el pliegue. Pero si el celular está enfrente a nuestros ojos, usándolo normal, no lo vamos a notar, ni se va a ver. Está bien trabajado y mejoró un montón respecto al primer Z Fold, e incluso al Z Fold 3, que en su momento también analizamos en el canal y los invito a ver el video para comparar su evolución. Ahora vemos dos pantallas, o técnicamente tres, todas con 120 Hz, la externa de formato alargado y la interna de formato cuadrado. Al ser relaciones de aspecto poco comunes, no todos los contenidos van a estar adaptados. Lo que me llamó la atención no es el brillo máximo, sí, se puede ver bien abajo del sol y es 30% más brillante que el Fold 4, sino que me sorprendió el brillo mínimo, es muy bajo de verdad, ideal para usar de noche. En la pantalla externa la resolución se queda en HD, tiene unos bordes mínimos, se puede usar sin problemas el teléfono desde acá, sin necesidad de abrirlo, pese a que al ser tan alargado, escribir al principio cuesta un poco. Tiene casi las medidas de un celular normal. Para ver redes sociales, mandar mensajes o juegos casuales, se pueden usar desde acá, evitando abrirlo a cada rato y así evitar desgastar la bisagra. En un montón de casos vamos a ver los bordes negros. Tenemos las franjas negras a los costados y si estiramos el contenido para verlo en su totalidad, vamos a perder imagen claramente. Hay algunos juegos que sí están adaptados para esta pantalla. Lo mismo sucede en la pantalla interna. La pantalla cuadrada es un formato muy poco común y sobre todo en YouTube no se aprovecha tanto. Viendo contenido normalmente queda muy parecido el tamaño al que tiene la pantalla de un celular común y corriente. Sí es verdad que es un poquito más alto, algo más grande se ve, pero es mínima la diferencia. Igualmente hay contenidos adaptados a esta pantalla o juegos, y ahí sí se disfrutan un montón. Solo es cuestión de buscar. En definitiva, la utilidad de la pantalla interna no es ver videos, sino la productividad. Para navegar por internet, leer libros o dibujar, sí se aprovecha un montonazo. La experiencia de productividad y navegación es increíble. Una vez que te acostumbras, después volver a usar un teléfono común te parece súper chica la pantalla. Desde los ajustes hay dos opciones importantes para aprovechar más este celular. Por defecto vienen desactivadas. Por un lado, la de estirar las aplicaciones hasta que cubran la pantalla completa. Puedes elegir qué apps queremos que se fuercen a pantalla completa o 16/9. Y la otra es la de trasladar las apps desde la pantalla interna a la externa. Por otra parte, sepan que si están en un juego o app desde la pantalla externa y abren el teléfono para seguir jugando en grande, se ejecutará pero en tamaño chico y aparecerá una opción para expandir la pantalla. Si tocamos ahí, el juego se reiniciará y volverá a cargarse.
En cuanto al rendimiento, el procesador y gráfica es de lo más avanzado que hay en Android a la fecha. Corre todo sin problemas y fluido, hasta que aparece un gran pero, y es que pese a tener un Snapdragon 8 generación 2, en momentos puntuales hay caídas de fotogramas por segundo. Esto se debe a que Samsung limita la potencia bruta para que el celular no se recaliente, evita a toda costa que suba la temperatura y así cuidar el sistema de bisagras. Lo que es la gestión de memoria RAM me sorprendió para bien. Podemos tener como 10 aplicaciones abiertas en simultáneo y la gestiona perfecto, mantiene todas en memoria, además de abrirlas y cerrarlas fluidamente, todo con animaciones súper suaves. El sonido es de lo mejor del Fold 5, mejora notablemente la experiencia multimedia. Con Dolby Atmos, 2 altavoces, sonido estéreo, uno en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba, genera una sensación envolvente. La calidad es buenísima, top, digna de un celular premium. Suena nítido, incluso poniendo el volumen al máximo, sin distorsiones. Una cuestión, si es que nos ponemos muy quisquillosos, es que los altavoces están en la misma mitad del teléfono, los dos en la parte izquierda. Entonces, cuando el teléfono está abierto y lo tenemos agarrado con ambas manos, vamos a sentir en la mano izquierda la vibración del sonido y en la mano derecha no. Queda un poco desbalanceado. Por otra parte, un plegable no sería nada si no se aprovechara con un buen software. Y acá sí lo tenemos, corriendo de base Android 13, One UI 5.1.1 y una adaptación del sistema operativo al formato tablet cada vez que lo abrimos. Todo se va a adaptar a la pantalla completa. Ojo, pueden haber casos donde se vea desproporcionado. Por ejemplo, en el navegador te sugiero siempre activar la vista de sitio de escritorio. Según qué página sea, se verá mejor las proporciones. Podemos abrir varias aplicaciones en paralelo, poner ventanas flotantes, cambiar la opacidad de cada una, cambiar el tamaño. Todo es personalizable y se puede acomodar a nuestro gusto. Agregaron una barra de navegación en la parte inferior del teléfono, muy útil, parecida a la que tenemos en las computadoras de Windows, para abrir cualquier aplicación rápidamente. Y un pequeño truco es que si mantenemos apretado en esa barra, se va a ocultar. Y si después mantenemos apretado de vuelta en la parte inferior, volverá a aparecer. Se preguntarán cómo es teclear y escribir en este celular. Por un lado, en la pantalla de afuera se hace algo incómodo ya que están muy juntas las teclas, pero el feedback, la vibración que nos transmite, es buenísima. Me gustó más la escritura en la pantalla interna. El teclado se divide en dos para que lleguemos con ambas manos y se hace muy natural la escritura. La respuesta de vibración es súper rápido al instante que pulsamos y suave. En cuanto al S Pen, quise usar el mismo del S23 Ultra, pero no funciona, y que usemos solo los S Pen dedicados a la línea Fold. El Z Fold 5 tiene 5 cámaras, las mismas que tenía el Fold 4, la principal de 50 megapíxeles y con grabación en 8K a 30 fotogramas por segundo. Es uno de los mejores packs de cámaras que hay en la actualidad, pero un escalón por debajo del S23 Ultra, con el procesado tradicional de Samsung de día saturando los verdes, rojos, con gran rango dinámico y texturas correctas. En lugares oscuros levanta buena luz y el modo noche ayuda más. De noche tenemos fotos correctas y con poco ruido. Las procesa bien. Cámaras típicas de un gama alta. Ahora, las cámaras frontales. Hay una debajo de la pantalla, oculta con los píxeles, y cuando la queremos usar, los píxeles se apagan. La calidad de esta es anecdótica, muy para sacarnos del paso. Lo ideal para sacarnos selfies es usar la cámara principal. Dentro de la app de cámara hay un botón para activar esta función, cliqueamos y se verá en la pantalla afuera lo que se ve desde adentro. Incluso se activa un obturador en la pantalla externa. Es muy útil plegar el teléfono para usarlo de trípode. De noche podemos aprovechar para sacar fotos de larga exposición o en cualquier situación para hacernos autorretratos o fotos grupales. En cuanto a la batería, los teléfonos plegables no suelen tener una batería demasiado extensa.
Sin embargo, en este Z Fold 5 la mejoraron respecto a su edición anterior, 4400 mAh, y si bien no es una batería súper duradera como la del S23 Ultra, podemos llegar al final del día sin problemas. Hay muchas variables, obviamente va a influir si usamos todo el tiempo la pantalla principal o la externa, a cuántos Hz, si 120 o 60, y también en qué perfil de rendimiento, si en estándar o en ligero, que va a priorizar la duración. Si somos de ahorrar, podemos darle casi 2 días sin preocuparnos, y si le exigimos al máximo, vamos a llegar al final de la jornada con un 15% de batería restante. En promedio son 7 horas de pantalla continua, con el plus de que ofrece carga de batería inalámbrica y carga rápida de 25 watts. Llegando a lo más importante, y son las conclusiones. Es verdad que los plegables recorrieron un largo camino hasta llegar al Z Fold 5. Cuando salió el primer Fold, fui uno de los que les parecía una excelente idea tener este formato en un teléfono, pero que no le terminaba de convencer la tecnología. Notaba el teléfono todavía un poco verde, frágil, le faltaba madurar y algunos años para que llegue a los usuarios como a una realidad. Este año, probando el Fold 5, apenas lo empecé a usar, tuve una experiencia completamente distinta a la que había tenido años atrás. Esta vez la sensación es de que es un teléfono muy completo, no es tan frágil como podríamos pensar. De todas maneras, hay que tener presente que hay que ver con el correr de los días, semanas, meses y años qué pasa con esta pantalla, ¿se empieza a quebrar o no? Eso solo lo responde el tiempo. Hoy, con las 3 semanas de uso, no tuve ningún problema y la experiencia fue fantástica. Aparte, hay que tener en cuenta que no es un teléfono para cualquiera, por 2 motivos. 1. El precio. Es un teléfono que acá en Argentina hoy vale alrededor de 1 millón de pesos, es mucha plata. Y como estamos pagando tanto, tenemos derecho a exigirle que no se rompa, que dure en el tiempo, y en caso de tener un problema, que la garantía responda. Según Samsung, resiste hasta 200.000 pliegues, equivalente a abrirlo más de 100 veces por día durante 5 años. Medio inchequeable, pero según ellos dura lo mismo que la vida útil de un teléfono cualquiera. En definitiva, te recomiendo comprarte este teléfono si no te preocupa la plata, puedes gastar lo que querés o te serviría tener una pantalla así de grande. En el caso de que estés decidido y te venga bien esta opción, tenés un teléfono muy sólido y redondo por donde lo mires. No olvides suscribirte, dejarle un me gusta al video, que nos ayuda un montón a crecer, y comenta qué te parece este teléfono, si tuviste algún plegable o no y cómo fue tu experiencia, que los voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima, chau chau.